Si no mal recuerdo, me le había preguntado por esto y anteriormente nosotros habíamos hablado de este cuadro, lo que significaba, cómo lo interpretábamos. Aquí tenemos niveles de PTH, aquí niveles de calcio y lo que establecíamos era relación. Lo normal es esto, que la PTH esté más o menos como entre 20, 40 y los niveles de calcio que se encuentren en este rango alrededor de 10. Más de ahí es hipercalcemia, menos de ahí es hipocalcemia. Ahora, cada vez que nosotros tenemos trastorno vinculado a los niveles de calcio, hay que chequear la PTH. Y lo que nosotros vamos a ver es si la PTH se está comportando de manera normal o anormal. Y la lógica detrás de eso es seguir el proceso de regulación de la glándula. Nosotros sabemos que detrás de la tiroides, nosotros tenemos 4 glándulas justamente detrás, que son las paratiroides. Y hasta ahora la mayoría, para no decir todos los órganos endocrinos que hemos visto, se rigen a través del eje hipotálamo, pituitaria y el órgano. En este caso particular, nosotros tenemos que estas células tienen unos receptores llamados calcium sensing receptors, o sea, receptores eh, que sirven de sensores para calcio. Esta es una hormona que está regulada directamente por los niveles de calcio sérico. También en algunas situaciones especiales puede estar influenciada por niveles de fósforo. Yo le voy a explicar un poquito de eso en un momento. Pero para motivos generales, calcio es el principal regulador y fósforo en algunas circunstancias, por si acaso, eso es fósforo y este es fosfato. Todo el fósforo que nosotros tenemos en el cuerpo se encuentra circulando de esta manera. Para lo que nos interesa a nosotros es lo mismo. Por si acaso se en algún momento que digo fósforo, en otro momento digo fosfato, o si ustedes ven una pregunta que le dice fósforo y otro le dice fosfato, es la misma cosa, para motivos prácticos. So, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Por los aspectos fisiológicos que vimos anteriormente, que este receptor mide los niveles de calcio en sangre. Y si hay poco calcio, lo que hace ese receptor es que se activa y causa que acá, en estas células que secretan PTH, aquí adentro hay vesículas preformadas que están llenas de hormona PTH. Cuando los niveles de calcio caen, comienza a secretarse PTH. Y ya nosotros sabemos que PTH actúa en diversos órganos. Ya sabemos que el órgano diana principal son los huesos. Y que aquí eso activa a los osteoblastos para que estos activen a los osteoclastos. Y nosotros sabemos que los osteoclastos lo que hacen es destruir, romper hueso. Y así liberan fósforo y así liberan calcio. Y por ende aumentan los niveles de fósforo y de calcio en sangre. Hipocalcemia. Nosotros la contrarrestamos con esto. Nosotros sabemos también que en el túbulo contorneado proximal renal hay una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa. Esa 1-alfa hidroxilasa es la segunda enzima que participa en el último paso de formación de vitamina D. Otra vez hemos dicho que había una fase cutánea, una fase hepática y una fase renal. Aquí los rayos del sol. Por eso que personas que viven en los extremos, en los polos de la Tierra, donde no hay muchas horas de sol en el día, tienen la tendencia a desarrollar deficiencia de vitamina D, porque no tienen exposición a sol adecuada. Y el primer paso pasa con la radiación del sol, sobre todo la luz del sol que está, me parece que dentro de las 9, 10 de la mañana. Porque lo vamos a ver más adelante en Dermato que los rayos del sol tienen radiaciones distintas. Hay radiaciones gamma, hay radiaciones alfa y hay radiaciones beta.
Las que participan en la síntesis de vitamina D primordialmente son las beta. Y dependiendo del momento del día, nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de radiaciones solares. So, ya sabemos lo que hace en el hueso, ya sabemos lo que hace en el riñón. Aquí nuevamente son rayos ultravioleta. Aquí está en el hígado la 25 hidroxilasa y aquí la que mencioné hace un momento en el riñón. Y ya nosotros sabemos que la vitamina D lo que hace es que en el intestino promueve la absorción efectiva a través de la estimulación de la secreción de una proteína que se llama calvindina, que es una proteína esencial para absorber el calcio. Eso nosotros ya lo sabemos. Y al final, todo esto tiene como efecto neto promover la disponibilidad de calcio, aun sacándola de los huesos y absorbiendo más sistema gastrointestinal. También habíamos comentado que en el riñón la PTH promueve la eliminación de fósforo y que si bien es cierto nosotros liberamos fósforo aquí en los huesos, la cantidad de fósforo que sale de los huesos es menor a la que se elimina en el riñón. Por ende, el efecto neto de la PTH es aumentar el calcio sérico y disminuir los niveles de fósforo en sangre. Eso es lo que hace. Entonces, cuando nosotros tenemos en claro cuál es la fisiología de la hormona, nosotros podemos entonces estimar, podemos predecir, dependiendo de lo que veamos en la prueba de laboratorio de alguien que tiene trastornos que tiene algún tipo de trastorno con los niveles de calcio en sangre. Si entonces cada vez que ustedes vean que alguien tiene hipercalcemia o hipocalcemia, lo primero que ustedes van a revisar, como le dije, la PTH. Y van a ver hacia dónde se dirige la PTH. Si a dónde debería ir, o sea, si se dirige, si se está comportando de manera fisiológica o no. Por ejemplo, si PTH, la estimulación principal es hipocalcemia, eso significa que si yo tengo a alguien que tiene los niveles de calcio bajos, yo esperaría que la PTH se encuentre entonces aumentada para compensar, para elevar esa calcemia a través de todos estos procesos. Ahora, si alguien tiene hipercalcemia, yo lo que debería esperar es que los niveles de PTH estén disminuidos, porque ya sabemos que aquí tenemos los calcium sensing receptors, que en respuesta a niveles altos de calcio inhibe la secreción de PTH. ¿Por qué eso es importante? Porque eso es lo que le va a decir a usted dónde está el problema. Si usted tiene niveles de calcio alto y en vez de usted mide la PTH y la PTH en vez de estar baja es tan alta, eso quiere decir que hay un problema en la glándula. Porque la glándula no me está reponiendo los niveles de calcio. Aunque yo tengo niveles de calcio alto, me sigue mandando PTH. Eso hay un problema acá en la glándula. Ahora, si yo veo que yo tengo los niveles de calcio altos y cuando yo mido la PTH está baja, eso significa que el problema no es la glándula, porque la glándula está respondiendo de manera adecuada. Tengo que buscar el problema en otro lado. Y lo mismo con hipocalcemia. Si tú tienes hipocalcemia, tú esperarías encontrar la PTH alta. Ahí tú dices, ok, la glándula está respondiendo de manera adecuada. Ahora, si tú tienes el nivel de calcio de bajo y también tienes la PTH baja, eso significa que hay algún problema en la glándula, porque no tienes la respuesta compensatoria fisiológica esperada. Por eso es que es tan importante en endocrino entender todas estas cosas, el funcionamiento de las hormonas y cómo tú deberías encontrarla en diferentes estados. Porque como estamos viendo ahora, eso nos permite a nosotros saber dónde comenzar a buscar el problema. So, si nosotros extrapolamos esto, bueno, por si acaso, alguna duda está ahí, pregunta. Algo que no se haya entendido, o todo bien, todo claro, todo bajo control. Bueno, Yo tengo una duda, pero realmente no es de este tema, sino de hipertiroidismo. Pero entonces, como ya este tema está corriendo, podemos dejarlo para ahorita.
Lo que pasa Ok, fue que yo entré a las 7 y ya tú estabas, ya la clase 3, 7 minutos tarde. oh, ya, pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a explicar este cuadrito acá y entonces desde que yo acabe esto, tú me dices. Ok. Está bien, gracias. Solo que esto ya nuevamente lo habíamos explicado. Yo voy a ir haciendo algunas observaciones. Nuevamente, niveles de PTA. Este cuadro lo que significa es eso, que más o menos 15, 20 a 40 son los niveles normales. Este intervalo de aquí es los niveles normales de PTH. Y que aquí esta área dentro de 9, 9.5 a 10.5, quizás 11, son los niveles normales aceptables de calcio. Cuando tú tienes a alguien que entiende los niveles de PTH en esta área, en este intervalo, y los niveles de calcio aquí, pues una persona que tiene su calcemia normal y su nivel de PTH normal, o sea, todo está bien. Ahora, si nosotros vemos esto, por ejemplo aquí, lo primero que vemos es que, uno, fíjense, yo tengo acá que los niveles de calcio están elevados, están más de 12 a 17 por ahí. Yo tengo hipercalcemia. Y fíjense, en ese estado de hipercalcemia, ¿cómo están los niveles de PTH? Están o en el rango normal superior o elevados. Eso me indica a mí que el problema está en la glándula, y eso lo sabemos. Calcio alto y PTH alta, eso no va, debería ser lo contrario. Si el calcio está alto, PTH debería estar bajo. Eso me indica a mí que la glándula está secretando de manera descontrolada, sin respetar los niveles de calcio en sangre, PTH. Y eso normalmente pasa cuando nosotros tenemos crecimiento de la glándula. Lo más común son tumores funcionantes de la glándula paratiroides. Es lo más común. Ahora, vamos a utilizar este de aquí. Entonces, este cuadro de acá, lo que nos representa a nosotros es, fíjense aquí. Aquí los niveles de PTH están bajos y los niveles de calcio están en esta área, o sea, están altos. Eso que yo estoy viendo, calcio alto y PTH baja. Eso que ustedes están viendo es una respuesta fisiológica de la glándula. Mucho calcio, dejó de secretar PTH. Eso me dice a mí que el problema está fuera de la glándula. Que la glándula me está respondiendo bien. Ese calcio se está generando por otro lado. Lo que más comúnmente van a ver es esto: cánceres renales, algunos linfomas, algunas enfermedades granulomatosas. Y yo me parece que había mencionado que era que algunas células cancerígenas tienen la capacidad de expresar una alfa-hidroxilasa, que es una enzima que participa en la síntesis de vitamina D. Algunos cánceres, en pocas palabras, causan, no hipervitaminosis, no es que no causan intoxicación por vitamina D, pero mantienen los niveles de vitamina D elevados por más tiempo del que se debería. Ya nosotros sabemos que esta vitamina lo que hace es aumentar la absorción, perdón, de calcio a nivel gastrointestinal. Si tú absorbes mucho calcio por mucho tiempo, desarrollas hipercalcemia. En algunos otros casos, lo que van a ver es personas que, por ejemplo, mujeres que tienen insuficiencia ovárica temprana o que tienen osteoporosis o osteopenia o que tienen alto riesgo de caída, y uno comienza a suplementar con vitamina D más calcio. Si lo utilizan de manera inadecuada, pueden ocasionar hipercalcemia secundaria al mal uso de los medicamentos. Hay otra cosa que vamos a ver más adelante que se llama Milk Alkali Syndrome o el síndrome de la leche alcalina, que son personas que consumen calcio
Y conjuntamente con ese calcio, utilizan algunos antiácidos. El más común es el leche de magnesia. Y vamos a ver que cuando tú mezclas estos dos agentes, puedes causar problemas sistémicos, principalmente afectación renal. Tú vas a ver alcalosis metabólica, insuficiencia renal. Eso lo vamos a ver más para adelante, pero para que lo tengan pendiente, que son los escenarios más comunes. Otra cosa que ustedes pueden ver acá, en este caso particular, son niños. Yo no sé mucho por qué, pero incluso um, algunas de las vitaminas para adultos vienen como en forma de gomitas, como parecen dulces muchas veces. So, que son cosas que son naturalmente atractivas para los niños. So, alguien que haya dejado mal ubicado un pote de esa cosa puede hacer que el niño lo agarre, ¿verdad? Que se lo coma y se va a un regalo de vitamina D. Y después desarrolle, una de las cosas que puede desarrollar es hipercalcemia. So, esas son cosas a considerar. Eh, Pues sí, entonces eso, lo que ustedes tienen es que orientarse. Como ustedes ven, lo primero que yo hago es que el área que me representa la patología, yo la encierro y agarro los vértices del cuadro y lo llevo a los ejes. Este es el eje Y, este es el X. Aquí yo estoy midiendo PTH y yo estoy viendo que los valores normales están de aquí a aquí. Y yo estoy viendo que en este caso los niveles de PTH están sumamente elevados. Y así mismo vengo acá a los vértices inferiores y veo cuáles son los niveles de calcio. Calcio alto, PTH super alta. Ya yo sé qué significa esta patología. Vengo acá. Voy a poner otro color. Vengo acá. PTH elevada. Niveles de calcio bajos. Eso significa que hay una patología de base que me está causando hipocalcemia y la glándula paratiroide está tratando de compensar y no puede. Entonces yo tengo que buscar patologías que estén vinculadas, que me ayuden a explicar eso. Y lo más común que ustedes van a ver son personas que tienen enfermedades que no le permitan sintetizar, obtener vitamina D de manera esencial, o sea, adecuada. Y esto tiene sentido, porque tú puedes tener toda la PTH del mundo, pero si tú no tienes intake de calcio, tú no vas a poder restablecer los niveles de calcio en sangre a niveles normales. Y yo ahí voy a comenzar a buscar casos. Por ejemplo, como le dije, personas que viven en zonas polares, en extremos, Rusia, Groenlandia, Alaska, por ahí, Luis, que parece que está en un sitio medio remoto. No sé cuántas horas de luz hayan por ahí, pero en Son esas bien pocas, áreas, perdón. que son bien pocas la hora de luz. Amanece como a Sí, las 8 de la mañana y ya a las 4 de la tarde está oscuro. ya tú sabes. Pero la gente de ahí deberían estar o comiendo cosas que sean ricas en vitamina D, hígado, huevo, leche. Eh, Deberían chequearse los niveles de vitamina D, sobre todo las mujeres, que a largo plazo son las que más se ven afectadas por esto, por el tema de la osteoporosis, de riesgo de osteoporosis. Deberán chequearse los niveles de vitamina D anuales, suplementarse, aunque hay algo que hacen allá mucho, y es que si bien es cierto, ahí venden la misma comida que probablemente venden en todas las áreas del país. Allá yo he visto que a veces enriquecen más los alimentos por zona, dependiendo si tienen alguna carencia o son propensos a tener alguna carencia. Eso muy probablemente la comida que utilizan allá, sobre todo lácteos, las enriquezcan con un poco más de vitamina D. No me sorprendería. Nuevamente, yo no sé si lo hacen, pero es muy probable que lo hagan, porque esas son de las cosas generales de salud pública que se manejan allá. Eso es común. Y ya nosotros sabemos que riñón, hígado, piel están vinculadas a la síntesis de vitamina D. Son personas que tengan CKD, personas que tengan hepatopatías, cirrosis,
van a ser prone a desarrollar este tipo de cuadro. Otro, personas que viven en zonas polares, como mencioné, o zonas nórdicas, que es el otro nombre que pueden ver, así con pocos frías, donde la gente se cubre mucho y la piel no se expone al sol y hay pocas horas de luz del sol al día, más personas que tienen la piel oscura, porque ustedes saben, piel oscura significa mucha melanina. Mucha melanina significa que cuando llegan los rayos del sol, la melanina bloquea esos rayos del sol. O sea, los pigmentos absorben los rayos de luz. Por ende, no permite que penetren y que lleguen a las capas más profundas de la piel, donde se sintetiza vitamina D. Son personas de piel oscura que viven en países fríos, están en riesgo enorme de tener deficiencia de vitamina D, sobre todo si son niños, que ustedes saben que a los niños lo cubren, lo forran cuando van a salir de arriba abajo. Entonces eso es importante, porque están en riesgo entonces de desarrollar, eso lo vamos a ver ahora, rickets, en el caso de que sean niños, o en casos de adultos, osteomalacia, que es básicamente deficiencia de calcio por largos periodos de tiempo, al punto de que comienza a afectar la formación en el caso de los niños, en el caso de los adultos, el mantener de manera adecuada la mineralización ósea. Por último, nosotros vemos acá, de color rosado amarillo. Hacemos nuestro cuadro y nosotros vemos niveles de PTH bajo y niveles de calcio bajo. Eso significa que yo tengo hipocalcemia y tengo bajos niveles de PTH. Eso significa que no tengo glándula. Porque eso significa que yo, aún teniendo los niveles de calcio bajos, la glándula no me está produciendo PTH. Y los casos más normales es eliminación de la glándula, lo habíamos mencionado. La causa principal de hipocalcemia es luego de tiroidectomía, cuando uno se lleva la glándula paratiroides. ¿Qué pasa? Eso es muy común. Y lo otro es cuando tú tienes patologías autoinmunitarias que se llevan las glándulas. Entonces, por eso fue que le dije, si usted tiene los niveles de calcio bajos, usted esperaría tener la PTH alta para compensar, para tratar de restablecer esa calcemia. Ahora, si usted también tiene los niveles de PTH bajo con los calcio bajos, hay algo en la glándula. Y muy probablemente sea que no esté. Sobre todo si le han hecho una cirugía reciente. Es importante. Lo otro, nosotros vamos a comenzar a hablar de los signos y síntomas de hipo e hipercalcemia, por si acaso. Normalmente, los signos de hipocalcemia comienzan a aparecer cuando uno tiene menos de 7.5. Ya nosotros los tres hablamos de Trousseau, hablamos de Chebustet. En cambio, hipercalcemia, nosotros vamos a ver que el manejo depende de cómo sean los niveles. No es lo mismo tener hipercalcemia moderada, perdón, mild, moderada o severa. El tratamiento cambia. Solo vamos a hablar ahora, pero para que tengan eso. Aquí es restituir, chequear vitamina D, chequear PTH, ver si hay deficiencia de alguna de ellas, si la PTH está alta, o sea, normal, pues entonces muy probablemente sea deficiencia de vitamina D. Y aún si no es así, si la vitamina D está bien, pues el tratamiento da calcio y ver si hay alguna causa. ¿Cuáles son las personas a las cuales usted tiene que tener mayor cuidado cuando usted tiene cualquier tipo de hipocalcemia? Es asegurarse de que si le mencionan que recientemente ha pasado por ejemplo, hemodiálisis, si le han hecho plasmaféresis o si le han inyectado inmunoglobulina intravenosa o si ha tenido transfusiones a repetición. Esas son cosas importantes. Son personas que están en riesgo de desarrollar hipocalcemia severo. Las transfusiones, porque creo que lo había mencionado, la sangre se mantiene líquida hasta el momento de su transfusión con anticoagulantes. Esos anticoagulantes, el principal que utilizan es EDTA. Lo que hace es que secuestre el calcio de la sangre de la bolsita de transfusión. Porque vamos a ver en hemato más adelante que
tú necesitas calcio para algunos factores de coagulación. Parece que era 10, 9, 7 y 2. Necesitan calcio. Si tú le quitas el calcio, la sangre sencillamente no se coagula porque no pueden activarse los factores de coagulación. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes a alguien que requiere transfusiones masivas, 3, 4, 5 paquetes globulares por un sangrado, la razón que sea, una cirugía, todo ese DTA se va para la sangre de la gente también y se une al calcio de la persona. Y por ende tú puedes causar hipocalcemia iatrogénica. Lo mismo pasa con esto. Diálisis, tú tienes que calcular, cuando tú le haces diálisis a alguien, tú tienes que calcular cuáles son los niveles de electrolitos que tiene en la sangre y a dónde tú quieres que lleguen cuando tú finalizas diálisis. Eso tú lo controlas. Si hay algún mal cálculo, se pone mucho líquido, que es lo que le llaman diálisis, tú puedes causar hipocalcemia postdiálisis. Y los otros casos solo vamos a ver en neurología, y en alguna patología autoinmune, entonces plasmaféresis, por ejemplo, en Guillain-Barré, ¿cómo se llama este? Plasmaféresis tú haces en Guillain-Barré, en algunos casos de myasthenic crisis, tú puedes hacer eso, y en ITP, en trombocitopenia autoinmune, en algunos casos tú utilizas. Y hay VIG, eso tú lo utilizas para muchas patologías reumáticas. Pero como ustedes ven, lo importante de acá es eso, poder interpretar el cuadro, porque eventualmente ustedes saben que lo que le va a aparecer a ustedes en preguntas es que en vez de nombres, ustedes van a tener A, B, C, D, E, F. Le van a poner un caso, le van a poner a alguien que tiene hipercalcemia, hipocalcemia, le van a decir cómo están los niveles de PTH, le van a decir cómo están los vitamina D, le van a dar laboratorios en general, le van a dar un poco de historia y le van a poner a seleccionar, le van a decir en cuál de los siguientes renglones o patologías se clasifica la condición de este paciente. Y te tiene que saber dónde está, qué significa cada uno de esos cuadros, porque normalmente no va a tener nada escrito. Y fuera de eso, como siempre, nosotros tenemos que asegurarnos de entender los cuadros, porque usted entiende esto y usted puede decir que maneja el tema. ¿Estamos claros ahí? Fíjense que yo desde la primera vez, desde aquel entonces, no se me ha olvidado, yo he evitado hablar de hiperparatiroidismo terciario, eso lo vamos a hablar ahora, porque es un caso especial, o por si acaso. Preguntas, dudas. No. O sea, acerca de ese tema. Ajá. No. ¿Qué era lo que pasaba con la tiroides que tú me decías? Lo que pasa es que en la histología de Gray hay un Ajá. término ahí que es de que es scalocoloid, Pero que, o sea, yo te mato y te asesino. coño, mano, yo estoy perdido con eso. Y yo, pero ¿cómo así? Yo te mato y te asesino. Y yo creo que yo hasta le di suma a eso, pero espérate, déjame ayudarte. Graves disease. Porque es esencial. Hay dos en los adenomas foliculares y en Graves. Son los únicos sitios donde ustedes van a ver esos hallazgos. Pero como siempre, yo creo que esta fue la imagen que yo conseguí, pero déjame ver si veo uno que tenga un poco más de aumento. Pero, por si acaso, yo, tú sabes, relajo y eso, pero lo importante es que si no queda claro, que pregunten. Ok, míralo ahí. Esta es una mejor imagen para nosotros. Y vamos a buscar un normal. Histology, thyroid. Ok, esto no sirve. Ok, perfecto. Ok, míralo ahí. Voy a acercar un poquitito más. Ok, mira, estas son células
foliculares. Aquí hay una línea y aquí hay otra línea. Esta línea, vamos a decir línea A y esta línea B. Fíjate aquí. Esta es una sola línea. Este es A. Espérate, me comí un lado ahí. Esta es una línea de células. Y esta es otra línea de células. ¿O qué diferencia hay entre las dos líneas? Y tienen magnificación similar. Están unidas, se ven unidas. Ok. Hay uno que Estas se ven tiene separadas, estas se ven unidas. ¿Y qué Entrecruzan. más? Ajá. ¿Qué otra diferencia vemos? La más marcada. Los vasos. Ok, aquí vemos, bueno, aquí tuve vaso sanguíneo, es un vaso sanguíneo, es un vaso sanguíneo, es un vaso sanguíneo, eso, vaso sanguíneo. So, vaso sanguíneo hay, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. So, vaso sanguíneo tenemos en lo demás, y eso no es muy útil por si acaso, porque eso ya depende del corte y de los capilares. Pero ok, aquí se ve como si hubiera más vasos sanguíneos. ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante? Mírenla bien la imagen. La Lo agrandamiento. grueso. yo diría que en la imagen de la izquierda lo que hay es más células. O sea, las células están como más uno encima de otra. Que en Ok. en la normal no se ve así. Pues de ¿Y manera Dana, cómo se llama la general, parte blanca? esto sería coloide. Debería ser. Pero es esto. Miren el tamaño de esas células. Miren de dónde a dónde van esas células. Estas van de aquí a aquí. Es una célula. Y aquí, eso es una célula. Estas células son altas. Las células perifoliculares en Graves son altas. No son tan altas, son pequeñas normalmente. Eso que ustedes están viendo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Altas, crowded follicular epithelial cells. Aquí se ven que hay más células, como ustedes dijeron, están como literalmente una arriba de otra, aquí se ven una al lado de otra, y se ven altas. Bien, y lo otro, este coloide no se ve igual que este, que fue lo que habíamos mencionado, eso es lo que le llaman scallop. Ok, miren, ¿a qué se refiere el término de scallop? ¿Cómo se ve eso ahí? Ok. Mira, ahí es así. Scallop es como una, no es papa per se, sino es como la... Eso sería como ah, berenjena. no, yo digo que el scallop es la disposición, como si tú tuvieras algo que son así como, Sí, o sea, yo sí. como semicírculos, como layers, Sí, como sí. la lasaña, que tú pones un layer arriba de otro. Lo único que en vez de tú tener una pasta larga son pedazos pequeños como esto. Esto, si tú lo ves, se ve así scallop, como si fueran muchas estructuras circulares puestas una al lado de otra. Ok. Pues Bien, ya ahora, eso que usted está viendo ahí, células perifoliculares altas y crowded, eso ustedes lo ven solamente en Graves y en adenoma y carcinoma folicular. La diferencia es que aquí en carcinoma folicular, ya ustedes saben que aquí tenemos folicular papilar. Aquí ustedes lo que saben que van a primero a buscar arquitectura general, si se parece a tiroides. Luego van a ver la cápsula de la lesión. Si hay invasión de cápsula, es carcinoma. Si no hay invasión de cápsula, es adenoma. Bien, vamos claro ahí. Oye, sí, todo el mundo. Ese no, vitamina, ahora, de verdad. ahora sí, o sea, ahora sí lo entiendo. De verdad, yo me estaba rompiendo la cabeza con ese término nada más. No, tienen que preguntar. Pero sí,
Y como siempre, ustedes buscan la imagen. Yo les he dicho, siempre buscan la imagen de la patología que le está mencionando, ¿verdad? Y busquen la normal y pónganla de una al lado de otra. En algunos casos, ustedes, las diferencias van a ser evidentes y en otros casos no tanto, pero igual ustedes, si en duda me preguntan. Porque nuevamente, cuando uno comienza a ver estas diferencias, a notarlas, que a veces son pequeñas, es que uno comienza a ver los patrones. Pero Y de tú ahí en sabes, adelante bien sencillo. Ajá. pero tú sabes qué fue lo que pasó conmigo también, porque es que a veces, tú sabes que en medicina usa mucho eso, de que usan comparativas, buscan un ejemplo que tiene forma de tal cosa y así. Lo que pasó ahí conmigo era que porque yo busqué la imagen, busqué incluso normal y cómo se ve, yo busqué incluso esa imagen, pero yo aún así decía, pero, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? Pero hasta que pusiste ahora ese plato donde se ven como esas lonjas así, que se parece de verdad al color de Grey, ahí fue que yo le caí, ¿me entiendes? Ya no, te digo, sí, en duda siempre pregunten, porque yo, la pregunta que ustedes tienen ahora, yo las tuve en su momento. Y muchas veces la entendí así, buscándola, otra vez la entendí guayándome durísimo, que fue la mayoría de las veces. Y como siempre, ¿verdad? Para eso es que yo estoy, para facilitarles el entendimiento, el camino, para lo que yo dure una semana, un mes en entender que ustedes tengan la respuesta ahí. So, en duda, pregunten, siempre. Les he dicho, no se queden con ninguna duda. Cada duda que usted se guarda es potencialmente una pregunta mala más adelante. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Mucho thank you. Yes. Chévere, dale. ¿Nadie más? Ok. Pues miren, hipoparatiroidismo. De lejos, si tú tienes baja PTH, eso significa que, primero, tú no puedes eliminar el fósforo de manera adecuada, porque ya sabemos que la PTH lo que hace es eliminar fósforo y aumentar calcio, ¿verdad? So, si tú tienes deficiencia de PTH, tú deberías esperar encontrar fósforo alto y calcio bajo. Por si acaso, el fósforo se elimina por vía renal, es como el potasio. Se absorbe a nivel gastrointestinal y se elimina vía renal. So, cada vez que ustedes vean a alguien con el fósforo alto, tienen que preguntarse, o es un problema con la PTH o es un problema con los riñones. Y algo que le va a ayudar a saber es el calcio. Si el calcio está bajo y la PTH está baja, eso le puede indicar a usted que el problema puede estar en la glándula. Ahora, si usted ve el calcio normal y usted ve PTH normal y el fósforo está alto, busque por los riñones. Miren, esto muchas veces causa confusión. Ya nosotros sabemos que deficiencia de PTH va a causar hiperfosfatemia e hipocalcemia. Ahora, normalmente tú tener aumento o disminución de fósforo muchas veces no causa síntomas importantes. El que más rápido causa síntomas es el calcio. Si tú no tienes PTH, no tienes calcemia adecuada, o sea, vas a tener hipocalcemia. Normalmente, lo primero que nosotros vamos a comenzar a ver va a ser, o sea, sintomáticamente hablando, va a ser hiperreactividad muscular. Vamos a tener cramps, vamos a tener esa cosa que le pasa una vez en la batata, que se le coge el músculo. Que eso es lo que se refiere con tetania, que son que grupos musculares se van a contraer de manera sostenida, dolorosa. Y el problema con esta sintomatología es que uno a veces cree como que está mal, porque uno dice, ven acá, tú me estás diciendo que no hay calcio. Y el músculo utiliza calcio para contraerse. Y tú me estás diciendo que no hay calcio y que el músculo es lo que está contrayéndose. Eso está como raro.
Y no está mal, es así. Los síntomas son contrarios a lo que ustedes esperaría. Porque vamos a ver ahora que en hipercalcemia los músculos pierden tono, se ponen suaves. Es difícil contraerse. Son mucho calcio, el músculo no se contrae de manera adecuada. Poco calcio, el músculo es hiperreactivo. Y algo que le puede seguir de lógica es lo que habíamos hablado anteriormente, que pasaba, por ejemplo, con la tiroides. Si a la tiroides usted agarra y le da mucho yodo, deja de producir hormonas tiroideas. O sea, como que el efecto de la acción es lo contrario de lo que usted esperaría. Tú vas a decir, ¿cómo así que yo le estoy dando mucho yodo y ahora la glándula dejó de hacer tiroides? Ahora debería hacer más tiroides porque tiene más yodo, pero no. Se pueden verlo como un mecanismo de compensación. Poco calcio, el músculo se vuelve hiperreactivo y con poco calcio disponible puede incluso sobre reaccionar cuando tú hablas de contractibilidad. Bien, y los otros son estos señores que ya yo le había buscado los videos y le había enseñado. Miren, eso que ustedes están viendo aquí, para su bienestar emocional, no es high yield. No es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estas patologías técnicamente son imposibles de diagnosticar de manera directa sin testing genético. Y aquí ustedes no van a encontrar patologías de esta clase para este examen. No, ustedes lo que pueden ver son estos términos como en las respuestas, pero nunca va a ser un diagnóstico. Porque nuevamente, estas patologías no hay manera en la cual usted pueda diagnosticarla sin hacer la prueba confirmatoria directa. Todas estas son de las patologías que en general ustedes ven que aquí el material lo dividen en low yield y high yield. Lo que importa y lo que no importa tanto. Esto no importa mucho. Y eso que ustedes están viendo ahí, nosotros lo vamos a ver más adelante. Lo que más me interesa a mí es esto. Persona que usted vea que tiene trastornos con los niveles de calcio y coincidencialmente tiene el cuarto dedo de la mano, cuarto porque uno comienza a contar desde el pulgar siempre, 1, 2, 3, 4, el cuarto dedo es más pequeño de lo normal o es del mismo tamaño que el quinto, o el quinto es más pequeño, o sea, el cuarto ya es pequeño, pero el quinto es más pequeño en relación a los otros dígitos, usted automáticamente puede pensar en Albright Syndrome. Listo. En pocas palabras, lo único que a nosotros nos interesa de acá es tú tener a alguien que tenga estas características más problemas del desarrollo, o sea, cognitivos. Alguien que le llevan a un muchacho a la consulta, que lo llevan porque no se está desarrollando de manera adecuada, que en los primeros años de vida tenía un desarrollo aparentemente normal, pero a medida que avanzó en el colegio, en la escuela, se estaba como quedando atrás de sus peers. Que fuera de eso, una persona aparentemente totalmente normal. Y que cuando hacen un panel general, ven que el calcio está disminuido y el fósforo total elevado, sin aparentes problemas renales, sin historia importante con este tipo de hallazgos. Y nuevamente estos hallazgos físicos pueden pensar en eso. El problema más grande va a llegar cuando usted vea que le pongan esto, que la PTH está alta. Porque entonces viene la pregunta, ¿cómo va a ser que la PTH está alta y yo tengo este patrón
Porque según yo entiendo, si yo tengo PTH alta, eso significa que yo voy a tener mucho calcio y poco fósforo. A menos que yo tenga mucha PTH, pero tengo una deficiencia secundaria de vitamina D. Si tú no tienes vitamina D, por más PTH que tú tengas, no vas a reabsorber calcio. Y aún así, en tal caso, si tú tienes mucha PTH y todos los receptores de PTH están normales y tú concomitantemente tienes deficiencia de vitamina D, lo que tú deberías encontrar es calcio bajo y fósforo bajo. En pocas palabras, si tú tienes a alguien con mucha PTH y tú ves que el calcio está bajo y que el fósforo está alto, eso significa automáticamente que, aunque tú tienes mucha hormona circulante, los tejidos no están respondiendo. ¿Entendieron eso último? Sí. Por si acaso. Aunque yo creo que aquí hay un... Exacto. Vamos a utilizar eso. Pero para que nos entendamos bien, porque esto es importante. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos ahí de diabetes insípido, vimos que en algunos casos tú puedes tener patologías combinadas. Por lo mismo pasa acá. Fíjense. Vamos a poner aquí. O sea, vamos a agregar una. Y aquí lo que vamos a poner es cómo nosotros esperaríamos que sea el patrón de alguien que tiene insensibilidad a PTH. Si tú tienes insensibilidad a PTH, ¿cómo estaría calcio, fósforo, PTH y los demás señores? ¿Cómo estaría el calcio? Tú tienes una gente que secreta PTH, que incluso está alta, pero que los tejidos tienen resistencia a PTH, o sea, no responden de manera adecuada. ¿Cómo estaría el calcio? ¿Cómo estaría el fósforo? El PTH sabemos que está alta. Si PTH está, Calcio aumentado, el calcio va a estar el aumentado. fósforo también. Pero recuerda que hay una persona que tiene resistencia a la PTH. Bajo estaría el calcio. Eso es lo que yo diría, porque si hay resistencia a la PTH, eso significa que no está estimulando ni la reabsorción, ni la absorción, ni la liberación de los huesos. Por tanto, Okay, lo vamos a tener entonces, ¿cómo bajito. estaría el calcio? Bajito el calcio. El calcio estaría bajo. ¿Y cómo estaría el fósforo? Alto. Bueno, el fósforo. Ajá. ¿Cuánto estaría? Ok, estaría alto. Y bueno, ¿y cómo estaría entonces esto por aquí? ¿Cómo estarían los niveles de vitamina D? En general, no vamos a entrar, ahora mismo no vamos a entrar en detalle de esto, yo le voy a hablar ahora de eso. Bajos. Ok. Tú esperarías los niveles de vitamina D bajos, ¿verdad? Porque PTH ya sabemos que estimula la secreción, la producción de vitamina D, sería esta de hecho. Esta es la hepática y esta ya es la renal. Nuevamente, ahora yo le explico un poquito de esto, en detalle. Yo tendría este elevado y este bajo. ¿Qué pasa? Fíjense. Resistencia a hormona de PTH tiene un patrón parecido a la deficiencia de vitamina D. Como ustedes van a diferenciar uno de otro, van a ser con los niveles de fósforo. Fíjense que aquí dice que en alguien que tiene deficiencia de vitamina D, o sea que no puede absorber calcio de manera adecuada, va a tener mucha PTH. Pero esa PTH es en una persona donde sí hay sensibilidad a la hormona. Por ende, yo esperaría que los niveles de fósforo estarían bajos, porque PTH promueve la eliminación de fósforo. Cada vez que ustedes vean ese patrón de calcio bajo, PTH alta y fósforo bajo, tienen que pensar en deficiencia de vitamina D. Ahora, si ustedes encuentran calcio bajo, fósforo alto y PTH alta, tienen que pensar en resistencia a la PTH.
Porque aún yo teniendo los niveles altos de PTH, yo tengo fósforo alto en vez de estar bajo. ¿Entienden eso? Sí. Te lo digo porque eso puede ser confuso. Y ustedes van a tener algunos casos donde ustedes van a tener a alguien que ya se está suplementando con vitamina D. La vitamina D está normal. Y aún teniendo niveles de vitamina D normal, ustedes van a ver es este patrón. En pocas palabras, cuando ustedes ven que tienen PTH y el efecto de la PTH no se ve ni en el calcio ni en el fósforo, sospechen resistencia al efecto de la hormona. Y esa es la única circunstancia donde ustedes pueden comenzar a pensar en el síndrome de Albrecht. ¿Qué me interesa que sepan? Yo les he dicho que cada vez que ustedes le mencionan mutaciones específicas, patologías con una, donde le dicen el tipo de cómo se hereda, eso lo vamos a ver en detalle en genética, pero que esos detalles son importantes. Porque no tenemos autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada a X, que pueden ser dominante, recesiva, y tenemos las herencias mitocondriales. En las autosómicas dominantes, una de las cosas que nosotros vemos que generalmente en todas las generaciones de la familia aparece por lo menos una persona con la patología. Ahora, aquí hay un concepto que lo vamos a ver en detalle más adelante que se llaman mutaciones de novo. O sea, que tú tienes una familia que nunca ha tenido esa patología y de un momento a otro alguien la desarrolla. Eso pasa mucho con estas patologías que no necesariamente, aunque sean autosómicas dominantes, no tienen un componente familiar todavía. Se lo digo porque cada vez que uno habla de una patología autosómica dominante, quiere buscar historia familiar y no siempre está porque existen las mutaciones de nuevo. ¿Cómo era que se llamaba esta patología donde la gente era chiquita con el caquito grande? Es mío. Achondroplasia, ¿no? Eso mismo, gracias. Acondroplasia. Yo le dije, no tengo mi teclado, o sea. Acondroplasia es el ejemplo principal. Acondroplasia es una patología, como ustedes ven, donde hay afectación del esqueleto apendicular, o sea, el esqueleto de las extremidades. Por eso que ustedes ven que la cabeza se desarrolla de manera normal y todo lo demás se queda así, en baja estatura. Esta es una patología autosómica dominante y normalmente todo el que tiene esta condición se la pasa a sus hijos. Pero, curiosamente, tú puedes tener una historia familiar totalmente normal, casarte con una persona, tener un hijo con esa persona y tener un hijo con esta característica. Sin los dos tener la patología o tener historia de eso, le llama mutación de nuevo. Y en algunas patologías, como en esta, es como normalmente aparecen, por si acaso. Algo parecido pasa acá. Le digo para que no desestimen estas patologías autosómicas que tienen características autosómicas dominantes, porque sencillamente no hay historia familiar. Pero detalles en lo del Grotto Grupo ya nosotros vimos eso, pero para los de ahora, eso lo vamos a ver en detalle allá en ¿cómo se llama esto? En genética. ¿Estamos claros ahí? Hasta ahora. ¿Qué era otro que le iba a decir de acá? Ok, era eso. Miren, lo otro. Oh, ups. Era esto, era este. Ok, imagínense que yo hago esto. ¡Tarán! Y pongo aquí A, B, C, D. A ustedes le presentan un caso donde alguien tiene hipercalcemia, hipocalcemia,
O sea, algún trastorno, ¿verdad? Hipocalcemia, hipercalcemia, le dan, como yo le dije, niveles de PTH, le dan niveles de vitamina D. Y le preguntan esto, ¿cuál sería el siguiente patrón? O sea, o le ponen una patología, le dicen, mire, esta persona vino con esto y esto y esto, y tiene esto y esto y esto. ¿Cuál sería el siguiente set de laboratorio que usted esperaría encontrar en el hypo o hypercalcemia blood workup? Usted tiene que saber muy bien qué pasa con todas estas hormonas, qué sube, qué baja y cuáles son los patrones distintos, porque literalmente así, le van a poner cuadros de esto y le van a poner cosas para arriba, cosas para abajo, y usted va a tener que saber. Y esas preguntas son las más fáciles, si usted está organizado. Porque, por ejemplo, imagínense que yo le pongo ahora y le digo, de hecho no, vamos a abordar esto y después nosotros lo hacemos con preguntas. Lo que quiero que entiendan es que esto, como todas las otras cosas, usted lo saca de memoria, no tiene, o sea, lo saca por fisiología, conociendo el patrón fisiológico del órgano y de la hormona y cómo se regula. Esto no hay que aprendérselo de memoria, idealmente. A medida que nosotros avancemos, vamos a ir viendo los diferentes patrones. Y vamos a agregar algunos, como el de hiperparatiroidismo primario, terciario, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué a mí me interesa hacer? Fíjense, en los laboratorios ustedes van a encontrar esto, que es ALP, o alkaline phosphatase, o fosfatasa alcalina. Cada vez que ustedes vean fosfatasa alcalina elevada, la siguiente pregunta que van a tener es, ¿de dónde viene la ALP? Porque la ALP puede venir de muchos tejidos, pero principalmente proviene de dos. Una es hueso, que es lo que estamos viendo ahora, y la otra es vías biliares. Si hay algún trastorno de base con la paratiroide, si hay algún problema con el fósforo, si hay algún problema con el calcio, usted puede sospechar que esa ALP viene del hueso. Y por si acaso es una enzima que se libera en el hueso cuando éste se destruye. Eso es un marcador de destrucción de hueso. Cada vez que usted rompe hueso, eso sale a la sangre. Ahora, es una enzima que se encuentra también en las vías biliares. Y cuando usted tiene alguna patología en ellas, inflamación, destrucción de tejido, se libera ALP. Como le dije, si usted ve algún otro marcador que le indica vías biliares, como dolor en el cuadrante hepático, ictericia, hiperbilirrubinemia, usted puede pensar que viene de vías biliares, del hígado por ahí. Ahora, en duda, en algunos casos, ustedes van a tener la oportunidad de tener acceso a GGT, que es una enzima también que se libera en las vías biliares. ALP elevado y GGT elevado me dice a mí que esa ALP está saliendo de las vías biliares. Y eso va a ser bien importante cuando hablemos en gastro de patologías de vías biliares, cuando hablemos de alcoholismo. Por si acaso. Lo otro que me interesa aclarar es esto. Ya esto yo se lo había dicho. Ustedes tienen piel, donde tienen vitamina D. Esa vitamina D viene de la piel, pasa por los rayos ultravioleta, inicia su proceso de activación, pasa a sangre y luego va al hígado. En el hígado se convierte en vitamina D con un grupo hidroxilo en la posición 25, con la enzima que se tiene ese mismo nombre, 25 hidroxilasa. Luego esa 25 hidroxilasa, 25 hidroxivitamina D, vuelve a la sangre y va al riñón y adquiere otro hidroxilo en la posición 1. Ahora nosotros tenemos vitamina D activa. Esto es inactivo, esto es inactivo, esto es activo.
So, la razón principal por la cual ustedes ven acá vitamina 25 25 vitamina D y 1,25 es porque diferentes patologías van a tener diferentes patrones. Si usted tiene algún problema hepático que le lleve a deficiencia de vitamina D, usted va a tener esto bajo. Y si usted tiene esto bajo, este probablemente va a estar bajo también, a menos que haya suplementación y así. Otro caso es que nosotros vamos a tener patologías. Ustedes van a tener patologías como los linfomas y las enfermedades granulomatosas, donde, como le había mencionado, usted tiene las células de aquí, sobre todo los macrófagos, tienen esta misma enzima que está en el riñón. So, usted puede tener niveles normales de vitamina 25D y niveles elevados de 1,25 vitamina D, o sea, vitamina D activa. Y es porque nuevamente los macrófagos que están, o las células cancerígenas de aquí de los linfomas y leucemias, están sobreproduciendo esta enzima y por ende vitamina D y pueden causar secundariamente hipercalcemia, o porque la patología granulomatosa de base, donde están esos macrófagos que también presentan esta enzima, pueden estar causando hipercalcemia secundario a niveles elevados de vitamina D. Eso nuevamente lo vamos a ver algunas la vamos a ver en inmuno, otras la vamos a ver en ¿dónde que vamos a ver la otra? En hemato, pero para que tengan eso pendiente, que ahora quizá no sea tan útil. Bueno, y como le dije, en nefropatías y en hepatopatías también van a haber algunos cambios. O miren, ajá, Que quería preguntar, cuando la vitamina D es absorbida a nivel intestinal, ¿se absorbe en el mismo estado que como viene de la piel? O sea, tú dices, pero su vitamina D gastrointestinal, o sea, cuando tú la consumes. sí, exacto, exacto. Bueno, mira, tú puedes, las vitaminas D comerciales, la de las cápsulas, vienen en varias formas. Tú puedes administrar este tipo de vitamina o tú puedes administrar este tipo de vitamina. Fíjate, calcitriol. Por ejemplo, mira aquí. Tú tienes 3 hidroxilo. Este es el que viene. Este es el que viene del hígado. Este es el que viene de el riñón. Y es el que viene de la piel. So, calcitriol ya es vitamina D totalmente activada. Es el que regularmente se utiliza para suplementar a mujeres con osteoporosis o riesgo de osteoporosis que se le está dando calcio. Ahora, tú también puedes dar este de aquí o este de aquí, dependiendo. So, este fue el que te mencioné, calcitriol. So, tú puedes dar tú puedes dar calcitriol, nuevamente, que ya es la vitamina D totalmente activa, funcional. Tú puedes dar esta de acá, que se utiliza para suplementación con personas que tienen, por ejemplo, cirrosis hepática, que no tienen ningún problema en la piel y que el riñón funciona de manera adecuada, pero como tienen cirrosis hepática, no producen este intermediario de manera adecuada. Y tú también puedes, tanto adquiriéndolo de la dieta como también en suplementos, la forma, vamos a decir, la vitamina D en bruto que sale de la piel. En general, se supone que tú deberías elegir cada una de estas diferentes tipos de vitamina D dependiendo del caso. Por ejemplo, personas que tienen piel oscura y que tienen su hígado bien y su riñón bien, tú puedes dar vitamina D totalmente inactiva y que el riñón y el hígado hagan lo suyo. En personas que, por el contrario, tienen problemas con el riñón, tú sencillamente das ya vitamina D totalmente activa. Ahora, en la vida real,
tú sencillamente das la fracción activa. Eso cambió hace un par de años. Antes de eso, lo que se daba era. Bueno, míralo. Mira, anteriormente lo que se daba era ergocarciferol, que como ustedes ven, nada más tiene un grupo hidroxilo. Pero ahora mismo, vamos a ver si aquí está. Exacto, mira, el calcitriol, este es el que se da. Vitamina D3. Vitamina D3 te la pueden encontrar en dos sabores, pero normalmente esta es la que se utiliza. Anteriormente utilizaban esta, ergocarciferol, pero nuevamente el problema está con esta que tú tienes que tener un hígado funcionante, un riñón funcionante y hay varios pasos metabólicos de por medio. Mírala ahí. So, esta es la que se utiliza ahora, esta era la que se utilizaba antes. Ya no se recomienda utilizar eso en general, porque si alguien tú lo estás suplementando con vitamina D, tú quieras asegurarte de que esté obteniendo el beneficio de la vitamina. Es un poco más cara la vitamina D3, pero no es tampoco una cosa del otro mundo. Nuevamente, anteriormente tú seleccionabas dependiendo de cuál era el caso o el problema con el paciente. Ahora mismo tú sencillamente das D3 y ya, y te olvidas de eso. Y también cambiaron las indicaciones. Antes, a todo el que tuviera, si no mal recuerdo, los niveles son 12 y luego está, son menos de 12 y luego está de 20 a 30 y después está más de 30, exacto. El que tiene menos de 12 de niveles de vitamina D en sangre es deficiencia. De 20 a 30 es insuficiencia. Anteriormente tú le dabas vitamina D a todo el mundo. Lo único que al que tenía deficiencia tú le dabas 50,000 unidades una vez a la semana por 7 semanas y luego tú medías los niveles de vitamina D. Y a estas personas, lo que tenían insuficiencia, tú lo que le dabas era 8,000 unidades diarias por el mismo periodo de tiempo y luego tú chequeabas. Ya se había alguien, por ejemplo, que estaba en alto riesgo de convertirse en deficiencia, pero tenía, vamos a decir, como 28 de nivel de vitamina D, tú le podías dar 800 unidades diarias y luego darle seguimiento. Pero ahora cambiaron las cosas y tú a este grupo ya tú no le das suplementos. Tú lo que le dices es que con mamá huevo, leche, hígado, bla, 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 cosas que tienen vitamina D. Hongos también, pero tienen que ser hongos naturales. Hongos. Y a esto sí tú le das tratamiento. Pero nuevamente, y eso depende de cosas. Pero en general, preferiblemente de 3, si tú te quitas de la cabeza eso, que si esto está funcionando bien, bla, bla, bla. Ok. Bien. Gracias. Chévere. Pero en general, vitamina D no es algo que a nosotros nos interesa suplementar, porque ustedes saben que es una hormona liposoluble. Las hormonas liposolubles, cuando tú no la utilizas de manera correcta, se pueden acumular en el hígado y causar hipervitaminosis, problemas hepáticos, cirrosis. Eso no es un buen medicamento, aunque es una vitamina, no es un buen medicamento para inventar mucho, realmente. Nada más en un caso que me parece que independientemente de los niveles de vitamina D, tú igual lo das, que son mujeres con osteopenia u osteoporosis. Hay que ver cuáles son el día. Cada 15 días. Bueno, sí, eso es equivalente, porque lo que yo dije ahorita fue 50,000 unidades cada una vez a la semana. Entonces, sencillamente te están dando el doble de unidades por el doble de tiempo. Y 49 días, si tú lo tomas por semana, es técnicamente lo mismo. O sea, es lo mismo. Habría que ver cuáles eran tus niveles de vitamina D. Pero si te están dando eso, muy probablemente estaban bajos. Sí que hay de diálisis. Normalmente, tú suplementas con calcio, lo que más dan es carbonato de calcio. Y dan carbonato de calcio no solamente para mantener los niveles de calcio estables, sino para
por dos cosas. So, miren, CKD, en CKD, tú desarrollas, ¿verdad? O sea, CKD tú puedes llegar a lo que le llaman. So, sí, en pocas palabras, CKD se divide en etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. La 3 se divide entre A, 3B, luego 4 y luego 5. 5 es ESRD o ya cuando tú requieres diálisis. Uno de los problemas que se desarrollan secundarios electrolíticamente en personas que tienen insuficiencia renal es, bueno, como tú pierdes las funciones renales básicas, significa que las cosas que tú eliminas por vía renal, que tú no puedes eliminarlas de ninguna otra manera, de forma fisiológica, se acumulan. Una es potasio, hipercalemia, la otra es fósforo, y la otra es hidrogeniones. So, tú no puedes eliminar bien estas sustancias. Eso se acumulan con el tiempo. Todo desarrolla acidosis metabólica, tú desarrollas hiperfosfatemia, hipercalemia. También BUN, que eso es los productos derivados de urea, los productos nitrogenados. So, todo eso se acumula. Esa es la principal razón por la cual hay que dar diálisis, para eliminar esas sustancias. Ahora, ¿qué pasa? Una de las cosas que uno utiliza para disminuir los niveles, controlar los niveles de fósforo crónicamente es calcium carbonate. Calcium carbonate es una molécula que sirve como binders. Binders son sustancias que ustedes dan vía oral y que aquí en el sistema gastrointestinal se unen a otras sustancias. El calcium carbonate se une al fósforo de la comida y no permite que se absorba. Por ende, te permite controlar los niveles de fósforo de manera crónica sin la necesidad de diálisis. Y de paso te suplementa un poco de calcio. Vitamina D regularmente no se utiliza a menos que haya una deficiencia severa de ella, porque ya ustedes saben que vitamina D no solamente aumenta la absorción de calcio a nivel gastrointestinal, sino que también la de fósforo. Y eso es algo que tú quieres evitar en estos pacientes. Ojo, como le dije, no estoy diciendo que no se utiliza vitamina D, sino que no se suplementa de manera regular a menos que haya una deficiencia severa. Eh, um, en pocas palabras. Bueno, pues eso sí. Es que tú tienes el flow de, como decía él ahorita, de que tú no sales, no coges sol, y si sale un bloqueador solar y una sombrilla. Y dos cubos. Hay que coger sol, salgan a las 10 de la mañana. Una gente que vende China en una esquina no tiene eso, deficiencia de vitamina D. Yo no Eh, ¿Perdón? que no quiero envejecer. Bueno, eso es otro problema realmente, el photoaging. Exacto. Pero nada, hay pastillas. Lo único que tienen que asegurarse es eso, que por lo menos una vez al año se chequean el nivel de vitamina D, sobre todo como digo las mujeres. Porque con los años eso pasa factura. Te queda joven, pero se te rompe un hueso. Tiene un hip fracture y después de eso ya la vida no es tan bonita. Pues sí, estas cosas, como yo le dije, en el caso particular de este Step 1, es más lo que ustedes quieren el concepto y más o menos saber por qué se utilizan las cosas. Hay diferentes binders que nosotros vamos a hablar de muchos binders también, por eso aprovecho para introducirle el concepto. Cuando hablemos de hemocromatosis, vamos a hablar de ferroxamina, de feracirox, vamos a hablar de calle-oxalato, o sea, vamos a hablar de varios medicamentos que sí son importantes para nosotros conocer más. Y hay otro, lo que le llaman, ¿cómo es que le llamaban a esto? Resinas unidoras de colesterol también. No se utilizan tanto para tratamiento, pero sí como concepto. Pero en fin, miren. Ahí nosotros acabamos
hipoparatiroidismo. En pocas palabras, la principal patología que van a tener es problema directo con la glándula. Ya dijimos, cirugía autoinmune. Eso es lo más común. Hay otras patologías, sí, y como mencionamos, ustedes solamente la van a sospechar cuando tengan esas cualidades fenotípicas o historia familiar recurrente de ese problema particular. Vean un patrón donde haya aparente resistencia de la PTH. Ahora, donde cambia un poquito la cosa es aquí en hiperparatiroidismo. Y esta parte sí es súper mega high yield. Sobre todo por este señor de acá, que vamos a hablar ahora, que es un diferencial muy común. Y es algo que es, curiosamente, yo no quiero decir común de que tú lo ves todos los días, pero que es algo frecuente, para llamarlo así. Es relativamente frecuente. Ya yo he visto un buen paquete de gente con esto. Miren, hiperparatiroidismo. Ya nosotros sabemos que cuando hablamos de glándula e hiperfuncionamiento, tenemos que dividirla en primaria, secundaria, terciaria. Primario significa que el problema está en la glándula. Secundario significa que hay un problema externo a la glándula. Y terciario es nuestra consideración especial. Déjenmelo ahí. Y ustedes van a entender ahora porque yo he tratado como de echar eso un poquito para al lado. Porque no quiero generar confusiones. Porque de ahí viene un concepto relativamente nuevo para nosotros. El primero, ya nosotros dijimos, tú tienes una glándula paratiroide hiperfuncional. Normalmente lo más común que vamos a tener son parathyroid adenoma, o sea, un tumor benigno que produce PTH y que no respeta, se sale del control normal del cuanto al calcio. O sea, tú tienes una célula con su receptor de PTH. Y tú tienes que esa célula comienza a multiplicarse y que sus receptores pierden, o sea, vamos a decir, se quedan activados de manera permanente. Independientemente de los niveles de calcio. Ya los niveles de calcio no importan. Una célula se está dividiendo más, es funcional, por eso es benigna, ¿verdad? Y todas estas células ahora constantemente secretan PTH. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Esto es nuevamente un tumor funcionante, un adenoma. Adenoma significa que tiene características histológicas como glándula y generalmente son funcionales, como en este caso. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo PTH de manera constante, lo primero es, y ningún otro problema de base, ¿verdad? Lo primero es entonces que yo voy a tener mucha reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal. Voy a tener mucho calcio saliendo de los huesos. Y voy a tener mucho fósforo saliendo a través del sistema renal. Voy a tener hipercalcemia, hipofosfatemia. Ahora, como la PTH también está vinculada a la síntesis de vitamina D, yo voy a tener mucha vitamina D también. Son mucha vitamina D, mucho calcio, poco fósforo. Y la PTH naturalmente va a estar alta. Cada vez que yo vea ese patrón general, voy a pensar en hiperparatiroidismo primario, donde nuevamente, primario porque el problema es la glándula, mucho calcio, poco fósforo, significa que yo tengo respuesta a la hormona. Son los tejidos, están bien, están respondiendo. Pero quien no está respondiendo es la glándula, porque aunque yo tengo los niveles altos de calcio, sigue secretando PTH. No hay una regulación. Y cuando yo hago imágenes, a veces palpación, es muy raro, pero a palpación a veces tú lo sientes, pero lo más normal cuando te haces un ultrasound del cuello, tú ves que hay una o más glándulas de las paratiroides que están agrandadas, o sea, que formaron una tumoración. Nuevamente,
En este caso, benigno. Funcional dijimos que es igual a, en la mayoría de los casos, benignos. Bien, ¿me siguen? Lo otro, si nosotros estamos constantemente rompiendo huesos por este descontrol de la PTH, significa que vamos a tener aumento del marcador de destrucción de huesos, que es ALP, Alkaline Phosphatase. ¿Cuál es el problema con hiperparatiroidismo crónico no controlado? Que te puede dar hipercalcemia severa. Y vamos a ver ahora que hipercalcemia severa de manera crónica te predispone a desarrollar nefrolitiasis, puede causar problemas renales directo en el parénquima. Esto, que le llaman nefrocalcinosis, donde los riñones comienzan a calcificarse. Eso es lo que ustedes ven ahí. Por eso se ve que los riñones tienen como densidad hueso. Y eso te lleva a CKD, diálisis. Lo otro, nosotros estamos constantemente destruyendo huesos, osteoporosis, osteopenia. Y tenemos hipofosfatemia, muchas veces puede llegar a ser severa. Hipofosfatemia causa debilidad muscular, cramps y puede causar destrucción del músculo esquelético principalmente. Y cuando eso pasa, puede desarrollarse una patología que se llama rhabdomiolisis. Y vamos a ver que eso es importante porque lo primero que sale en sangre en CPK, que es un marcador de destrucción tisular. Lo otro que sale a sangre es mioglobina. La mioglobina puede filtrarse en los riñones y causa insuficiencia renal, incluso ATN, acute tubular necrosis. Yo he visto mucha gente terminar en diálisis por eso, por rhabdomiolisis. Gente que se tiene un humo durísimo o sustancia que estuvieron tirados en la calle por un día, 2 días, después fue que lo vieron, lo encontraron y llamaron a la emergencia y cuando llegaron tenían una CPK de 20,000 y de ahí para allá no hay riñones. Varias veces he visto eso ya. Ese es el patrón que ustedes van a encontrar y van a ver. Y es el problema con el hiperparatiroidismo. Normalmente, ¿qué usted hace? Hay criterios, por si acaso. No todos los paratiroideomas usted los saca. Hay criterios. En general, los criterios son cuando tú tienes hipercalcemia, cuando tú tienes afectación renal, que está subiendo la creatinina, o tú tienes nefrolitiasis, cuando se presenta alguna complicación, o cuando tú ves que está comenzando a afectar el hueso, de que está causando osteopenia. En pocas palabras, cuando tú tienes hiperparatiroidismo primario, un adenoma hiperfuncionante, cada vez que tú ves que eso está afectando el funcionamiento de cualquier órgano, tú la sacas. La sacas y ya. Pero como dije, hay criterios. Hay criterios. Yo creo que alguien había mencionado esto anteriormente, que son los llamados hypercalcemia o bones, groans, drones. Muchas veces aparece una imagen bien psychiatric overturns. Ok, yo creo que esto es una imagen. Oh, mira, qué chulo ese mood piles. Este no lo usen ya. Ese fue que yo me aprendí por lo que yo le dije, pero está interesante eso. No veo la imagen, pero en fin. La imagen que yo vi ahí. Pero lo que quiero enseñarle es eso, que aparecen muchas imágenes con mnemonics. Pero lo principal es... mira aquí. Lo principal que van a ver, el problema más grande con hipercalcemia, que en historia y examen físico y hallazgos generales, es bien difícil, a menos que tú tengas laboratorios. So, bone, stones, grown, psychiatric overturns, ese es el asunto.
Cuando usted rompe hueso con el tiempo, puede causar osteopenia, eso causa dolor óseo generalizado. Stones, mucho calcio eliminándose de manera constante por los riñones, puede causar formación de litos. Crohn's, lo más normal es esto, dolor abdominal y constipación, son las cosas más comunes que salen con hipercalcemia. Y psychiatric overturns en general son sencillamente, eso está interesante, pero yo creo que esta es la página que tiene 500, sí. Esta página tiene muchas cosas buenas, pero el problema es ese que normalmente salen 500 cosas juntas. Míralo aquí. Ups, ahí está. Nuevamente, son como ustedes ven bien inespecífico todo, pero lo clásico es eso. Una persona que llega por síntomas no específicos, que se siente down, aunque aunque come muchos vegetales y bebe agua, mucha agua, está constipado, es nuevo, le duelen todos los huesos, como le dije, se siente down. A veces cuando va al baño a orinar le molestan los flancos y tú dices, bueno, te hablan de laboratorio y te dicen que hay insuficiencia renal. Esas son nuevamente como un reguero de síntomas vagos aparentemente, pero que de inicio cuando usted ve esa constelación tiene que comenzar a pensar en hipercalcemia. Lo otro que yo le había mencionado anteriormente era que cuando los niveles de calcio se encuentran elevados, normalmente el tejido muscular en general se protege para evitar tetania y lo que causa es los músculos se ponen fósiles, se ponen débiles, se ponen suaves. Todo eso tienen que considerarlo. Alguien que tiene debilidad muscular, que tiene los otros síntomas, perfectamente pueden pensar de que hay algún tipo de problema con el calcio. Eso no le dice nada de tiroides, para tiroides o no, por si acaso, porque le hable de problema con el calcio. Y a partir de ahí, lo que usted tiene que pensar es, ok, parece que yo tengo algo que me está embromando el calcio, me está causando hipercalcemia. O el workup que usted tiene que tener en su mente es, o yo tengo un problema con la PTH, algún tipo de hiperparatiroidismo, o yo tengo alguna sobresuplementación de calcio o de vitamina D, que puede ser endógeno o exógeno, o la persona lo está consumiendo, o tengo algo que me lo está produciendo, como le dije, alguna enfermedad granulomatosa de base, linfoma, cánceres. Nosotros tenemos cáncer, ustedes conocen el cáncer de mama, que es conocido por eso, porque es el llamado hypercalcemia of malignancy. Y ya nosotros hemos hablado, ¿verdad?, del síndrome paraneoplásico asociado a calcio, que es que algunos cánceres producen parathyroid related peptide, que es una hormona que no es la PTH, pero es lo mismo que la PTH, y curiosamente sale con algunos cánceres, principalmente los squamous cell carcinomas. Pero ya eso lo habíamos mencionado anteriormente. Déjame poner a cargar esto un momentito. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Eso. Ups. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, yo le había dicho anteriormente que uno de los principales problemas que tenemos acá era que constantemente usted está resolviendo óseo, tejido óseo. En algunos casos, usted puede desarrollar esto. Si ese proceso se vuelve crónico, usted puede desarrollar osteitis fibrosa quística. Y te hace radiografía, esa imagen, encuentra esto. Como si fueran estas áreas donde usted literalmente no tiene hueso. Y se forman estas estructuras que usted ve aquí. A ver cómo lo... Esto. Exacto. Es la misma, se parece. Ok. Dolor en los huesos generalizado, usted hace un workup, ve calcio alto, hace imagen y sale esto.
Usted ve estas regiones que tienen menos densidad que el hueso normal. Son zonas de osteopenia. Y adentro usted está viendo que hay zonas donde usted ve estas cavidades que parecen quistes. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Usted tiene hueso. Voy a poner otro color. Usted tiene hueso. ¿Verdad? Y hueso aquí adentro tiene vasos sanguíneos. Como cualquier órgano. ¿Verdad? Como usted está destruyendo hueso, usted tiene osteoclastos que están constantemente siendo estimulados por esos osteoblastos que están en vez siendo estimulados por esa PTH constantemente. Usted tiene mucha destrucción de hueso. Oh, un segundo. Si me mandan, yo te saben. Ya. Dame un segundo, tigre. Denme un segundito, que hubo una gran confusión. Pero en fin. Lo que pasa acá es esencialmente que ustedes, a medida que los osteoclastos resorben hueso, a veces pasa que
La destrucción de huesos llega, por si acaso, sí, que la destrucción de huesos llega hasta estos vasos sanguíneos. Y cuando se rompen esos vasos sanguíneos, pues obviamente lo que pasa es que aquí se forma un sangrado y se forma un hematoma. Por eso es que cuando te agarran estas estructuras y la biopsian, lo que encuentran son depósitos de ferritina principalmente. Eso debería estar por aquí. A eso que se refiere esto. Miren, fíjense, nosotros tenemos esto, déjame enseñarle. Ferritin deposits. Ok, mírenlo ahí. Ok. Y no se ve tanto, pero ustedes ven esas áreas que se ven marrones. Esas áreas, cuando nosotros vemos eso en tejidos, lo que nos indica a nosotros es que hay depósitos de hierro. Y en el caso particular de esto, es nuevamente por esos sangrados que se generan de manera localizada. El nombre ayuda: osteístis, fibrosa, quística. Inflamación, destrucción de hueso, fibrosa, porque eventualmente todas estas áreas, luego del proceso de destrucción inflamatorio, viene el proceso de reparación, y como lo que estamos destruyendo hueso, no formándolo, la única cosa que nosotros tenemos para restituir el tejido es colágeno, básicamente, pero no el colágeno que nosotros normalmente vemos en el hueso per se, es otro que tiene que ver con reparación, que vamos a ver en inmuno. Y no solo eso, yo estoy sustituyendo solo con fibras colágenas, no estoy metiendo el calcio ni el fósforo para calcificar ese tejido. Y quística por estas estructuras que se forman con los sangrados, o todo esto alrededor. Después se forma una cavidad externa y se forman estos quistes. Nuevamente, esto pasa cuando tú tienes hiperparatiroidismo crónico, y pasa coincidencialmente esto. Preguntas, dudas de aquí. No, todo bien, todo claro. Todo claro. Bien. Un segundito. Ok. So, eso es. Ups. Ahora, por si acaso, yo hablé de eso ahora, que es algo que me interesa que entiendan. Cualquiera que sea la causa en la cual usted tenga niveles altos de PTH, esto va a pasar. Y como le dije, regularmente significa que la patología ha cronificado, o sea, que ha tenido un tiempo pasando. Se lo comento para que no crean que tú solamente se ve en hiperparatiroidismo primario. Como le dije, en cualquiera de los casos se ve en cualquier patología donde tú tengas niveles altos de PTH, sea primario, secundario, terciario. Bien. Entendido. Como le decía, entonces, todo bien, todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Estamos tirando el pulgar para arriba. Eso significa que no hay Oh, duda. ya. Excelente. Un momentito. Esto aquí. Ok. Esto se fue. Miren, secundario.
Oh, wow, ahora me está escribiendo todo. Ok. So, miren, hiperparatiroidismo secundario. El nombre ya no dice todo. El problema es algo que está pasando, no en la glándula tiroides, sino de manera externa. Y normalmente esto va a ser una respuesta compensatoria a principalmente dos circunstancias, pero la más común es esta, CKD. So, todas las personas que tienen problemas renales crónicos eventualmente desarrollan hiperparatiroidismo secundario. So, ¿qué pasa? En CKD, en CKD ya nosotros sabemos que tenemos un riñón que no funciona de manera adecuada. So, no podemos sintetizar vitamina D. Sin vitamina D no tenemos calcio. Lo otro, al mismo tiempo no podemos eliminar el fósforo de manera adecuada. So, el fósforo se acumula en sangre. So, nosotros tenemos poco calcio, mucho fósforo. ¿Quién se encarga de resolver eso? PTH. Ahora, la PTH se eleva por el calcio bajo y por el fósforo alto para restablecer la calcemia y eliminar el fósforo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que la PTH principalmente restablece la calcemia? Vitamina D. ¿Verdad? Por aumento de la vitamina D y por aumento de la resorción ósea. Ahora, ¿qué pasa? Como el problema de base es que tú tienes los riñones fuñidos, tú no puedes, aunque tú tengas el estímulo, tú no vas a hacer más vitamina D, porque es que ya no existe esa función a nivel renal, o está muy limitada. Por otro lado, como los riñones son el problema de base, tú puedes tener toda la PTH del mundo, pero tú no vas a eliminar fósforo, no lo vas a hacer. Esto se vuelve un círculo vicioso, donde la PTH se mantiene elevada de manera constante porque estos son los electrolitos que van a estar predominando, los niveles de electrolitos que vamos a tener predominantemente en la sangre. ¿Entienden? Con el tiempo lo que tú vas a tener es que la glándula paratiroides se va a ver constantemente estimulada a estimular PTH. Y nosotros vamos a ver más adelante que los tejidos sufren diferentes adaptaciones celulares. Como le dije, eso lo vamos a ver en patología. En general, los tejidos, cuando tú los sobreestimulas por mucho tiempo, o se hipertrofian o sufren hiperplasia. Hipertrofia, habíamos dicho que era crecimiento de las células. ¿Qué pasa con el músculo? Hiperplasia son algunos tejidos que tienen la capacidad de aumentar su celularidad. Esta segunda es lo que pasa acá con la glándula tiroides. Las células, como constantemente están estimuladas para secretar PTH, comienzan a multiplicarse, sufren hiperplasia para aumentar progresivamente la secreción de PTH, para intentar resolver el problema de base. Pero nuevamente, como el problema son los riñones, esto se vuelve un círculo vicioso. Tú no restableces la calcemia, no puedes eliminar el fósforo, sigue bajando el calcio, sigue destruyéndose el hueso para tratar de compensar la calcemia. Dame un momento.
Pues sí. Entonces, lo que le decía era eso. Esto es un problema, ¿verdad? Cíclico, entonces con el tiempo tú tienes más PTH, se hiperplasia el órgano y en general, como esto termina es, siguen escribiendo, pero en fin, como en general, como esto termina es, tú por el problema renal de base, teniendo muchas PTH, no corrigiendo el problema. Y ya nosotros sabemos que cuando la PTH se mantiene elevada de manera crónica, resolvemos hueso. Por eso es que a eso es lo que se le llama renal osteodystrophy o osteodistrofia renal, que son los problemas que ocurren en el hueso, secundario a problemas renales. Por eso es que se llama hiperparatiroidismo secundario, porque nuevamente el problema no es la glándula, el problema es lo que pasa sistémicamente secundario al problema del riñón. Ahora, ¿qué pasa? Como la glándula está sufriendo hiperplasia y está constantemente siendo estimulada para secretar PTH, eventualmente puede ocurrir, si este proceso se cronifica lo suficiente, en que la glándula se convierta autónoma. O sea, que pierda, que ya sin importar cómo estén los niveles de calcio, ya sin importar cómo estén los niveles de fósforo, la glándula sigue secretando PTH, se vuelve nuevamente autónoma. Y eso es lo que le llaman hipertiroidismo terciario. ¿Entienden? ¿Estamos Ok, claros ahí? entonces se puede decir que el terciario es cuando ya se vencen todos los mecanismos y básicamente el órgano ya después de todo eso pierde todo y empieza a funcionar por sí solo. Exactamente. Ya ahí no importa si tú resuelves el problema de los riñones o no. Ahora la glándula, tú vas sola, tú independiente. Bien. Ok, entendido. Entonces, mi gente, hay una pequeña situación aquí, parece que tienen que resolver un asunto en el apartamento. Lo vamos a tener que dejar ahí. Ya debo esos 10 minutos de ahora. Por eso que he estado teniendo interrupciones, porque vinieron a traer una cosa. Yo pensaba que a mí me estaban escribiendo más temprano, era para confirmarme algo de mañana, pero yo no le parece que no entendí bien y era ahora. Ya había dicho que les iba a dar un espacio para que resolvieran un tema aquí. Y que yo le había dicho que iba a salir a las 11 y vinieron hace un momento a tocar. Y cuando pregunté, me aclararon que no, que me estaban preguntando era para hacerlo hoy. Entonces, como es mala mía, no, o sea, no voy a forzar. Así que le debo esos minuticos de ahora. Si hay algo que no tengo claro, digo las preguntas, me escriben. Y nosotros entonces continuamos el lunes en nuestros horarios regulares. ¿Tú vas a subir ya danos el video ahora mismo de la clase o Los para que no va a estar disponible? suben automáticamente a la cosa esa que ustedes tienen acceso de Drive, pero normalmente no es instantáneo, porque eso tiene que Google lo procesa y todo eso, y eso toma un poquito de tiempo. Regularmente toma un par de horas. Pero desde que yo vea que a mí me manda una notificación de que están disponibles, yo se lo mando a ustedes. Ok. Está bien, muchas gracias. Listo. No Pues metan sí, mano, señores. El lunes nuevamente continuamos y cualquier cosa me dejan saber. Ya ustedes saben, mi gente. Voy a salir huyendo de aquí. Oh, ¿qué pasó aquí?